Ok, hermanos. Entonces, la claridad de la Biblia. ¿Es posible o no entender la escritura correctamente? Y todos nosotros, en este caso, bueno, puedo hablar por mí, pero yo creo que represento a todos. Cuando nosotros nos ponemos a leer la Biblia de manera seria, ¿cierto? De manera constante o de manera intencional, todos hemos llegado, nos hemos dado cuenta que hay partes de la Biblia que se entienden fácilmente, que no hay mayor complejidad en lo que dice, mientras que hay otras partes que son muy complicadas o muy complejas de entender. ¿Ok? De hecho, el apóstol Pedro nos dice en segunda de Pedro 3, de 15 al 6, dice así: considere la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales, dice, fíjense, hay algunas cosas difíciles de entender. Esto lo está diciendo el mismo apóstol Pedro, está reconociendo que lo que en este contexto, lo que está escribiendo el apóstol Pablo, hay algunas cosas que son difíciles de entender. Que los ignorantes, después continúa, ¿cierto? Los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Entonces aquí Pedro está reconociendo, y todos nos podemos dar cuenta fácilmente, que hay cosas en la Biblia que son más difíciles de entender que otras, ¿cierto? Ahora, esto no significa que toda la escritura en general es difícil de entender, ¿ok? No es así, son solamente algunas partes. Tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento frecuentemente nos dicen que las escrituras está escrita de tal forma que puede ser entendida por un creyente común y corriente. De hecho, aquí Pedro le está escribiendo, a los que le está escribiendo, está dando a entender que lo que está, o sea, está explicando que lo que se ha escrito se puede entender, pero que hay algunas cosas difíciles de entender. Pero la mayor parte se puede entender. Y de hecho, las cosas que son difíciles de entender, les echa la culpa, por así decirlo, a los que son ignorantes o los que son más inestables. ¿Ok? No está diciendo, no hay cosas imposibles de entender en la Biblia, solamente hay cosas difíciles de entender en la Biblia. ¿Cómo definimos entonces este concepto que vamos a estudiar hoy día acerca de la claridad de las escrituras? Y lo definimos de la siguiente forma. La claridad de la Biblia significa, ¿cierto?, que está escrita. La claridad de la escritura significa que la Biblia está escrita de tal forma que puede ser entendida, pero entenderla correctamente, y ese es el punto, ¿cierto? Una cosa que pueda ser entendida y otra cosa que se entienda correctamente. El entenderla correctamente requiere tiempo, requiere esfuerzo, el uso de recursos comunes, que lo vamos a estar viendo en el transcurso de la clase, requiere voluntad de obedecer lo que nos dice la Biblia y la ayuda del Espíritu Santo. Y también hay que considerar que nuestro entendimiento permanecerá imperfecto en esta vida. Eso podemos definir en cuanto a de qué se trata que la Biblia sea clara. Es decir, puede ser entendida, pero si yo quiero entenderla correctamente, tengo que cumplir ciertos requisitos y aún así, cumpliendo estos requisitos, tengo que comprender que mi entendimiento es imperfecto, no perfecto. Si ustedes tienen alguna pregunta, me interrumpen, no hay problema, me la escriben en el chat. No hay problema con eso. Ok. ¿Qué es lo que nos dice el Antiguo Testamento respecto a la claridad de la Biblia? Dice lo siguiente, Deuteronomio 6, del 6 al 7. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Aquí quiero que nos fijemos en esta pequeña frase, en esta pequeña parte que dice aquí, a tus hijos. En otra parte dirán niños, depende de la versión que usted esté leyendo. Por aquí se da a entender que las palabras, en este caso, que se le están dando al pueblo de Israel, se le está ordenando que se les hable, que se le enseñen a los niños, dando a entender que un niño también puede entender estas palabras que están escritas en la Biblia. No es algo que solamente pertenece a los adultos, a los que tengan a lo mejor un conocimiento más acabado, sino que
Incluso las palabras pueden ser enseñadas a los niños. Todo lo que hemos tenido la oportunidad de crecer en la iglesia, uno crece, por ejemplo, los niños crecen con historias como David y Goliat, de Jonás, ¿cierto? Y la historia de Jonás, el arca de Noé, tratando de que enseñar justamente lo que dice la Biblia, enseñarla de una forma que los niños puedan entenderla, y aquí la misma palabra nos ordena a que tenemos que enseñarle la palabra a los niños, dando a entender que se puede entender incluso en cierta medida de los más pequeños, ¿cierto? Adelante. Y hay otros textos del Antiguo Testamento que también asumen que la palabra de Dios se puede entender. Deuteronomio 30, del 11 al 14, dice, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. Se fijan dando a entender que se puede comprender, se puede obedecer. Si recibimos un mandamiento que no podemos, que no lo entendemos, difícilmente lo vamos a obedecer. Pero si Dios nos ordena hacer algo, lo va a hacer de tal forma que entendamos lo que tenemos que hacer. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Ni está más allá del mar para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacérnoslo oír a fin que lo guardemos? Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué? Para que la guardes. En otras palabras, para que la practiquemos, para que la obedezcamos. Otros pasajes tenemos también en el Antiguo Testamento que asumen que las palabras de Dios pueden ser entendidas. Fíjense lo que dice Salmo 19:7, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Salmo 119:130, la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. O sea, si la palabra de Dios puede hacer a una persona simple, sencilla, la puede hacer sabia, con mayor razón, todo tipo de gente puede entender la palabra de Dios. O sea, una persona, todos entendemos el concepto de una persona sencilla, una persona simple, a lo mejor hasta cierto punto una persona que no tiene mucho conocimiento de algo, pero la palabra de Dios sí tiene esta capacidad de hacer sabio y de dar entendimiento a las personas simples o sencillas. Y si la palabra da entendimiento al sencillo, para todas las demás personas va a ser lo mismo. También se da a entender que la Biblia, por ejemplo, ocupamos esta metáfora de la lámpara, como la idea de impartir conocimiento, iluminar, ¿cierto?, la mente, iluminar el conocimiento o el camino de la vida. Salmo 119:105, un versículo que todos hemos escuchado, la mayoría, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. El apóstol Pedro también, hablando del Antiguo Testamento, dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero la Biblia tiene esta capacidad de dar luz, ya como de impartir entendimiento. Eh, este entendimiento de cómo vivir, ¿cierto? En el día a día, en nuestro camino, en nuestro caminar de la vida. Ahora hay un énfasis similar en el Nuevo Testamento. De hecho, Jesucristo mismo en sus enseñanzas, cuando él conversaba, cuando él discutía, nunca él respondía o nunca él le echaba la culpa a que el Antiguo Testamento fuera complicado o que no estuviera claro, que fuera difícil de entender. Recuerden que en la época de Jesús, el Antiguo Testamento ya era bien antiguo. O sea, no se llamaba Antiguo Testamento, ¿cierto? La diferencia vino después, pero las escrituras que nosotros conocemos ahora como Antiguo Testamento, ya en el tiempo de Jesús ya eran antiguas, o sea, de la época, ¿cierto? Del Éxodo y esa cosa, o del tiempo de David, eran, el tiempo de David era 1000 años antes de la época de Jesús, y de la época de Abraham eran 2000 años antes de Jesús. Aún así, Jesús asumía, ¿cierto? Entendía que la gente de ese tiempo podía leer y entender correctamente las escrituras del Antiguo Testamento. Y si bien a lo mejor hoy día o hay gente que puede decir que es difícil interpretar las escrituras correctamente,
em, y Jesús en ningún momento nos da esa idea, nunca nos dice, mira, yo entiendo que esto es difícil, que son complejas y cosas así, pero no. Independiente con quién Jesús hablara, ¿cierto? Con los fariseos, con los maestros de la ley o con la gente común, Jesucristo siempre, por así decirlo, culpa el no entender las escrituras, no a las escrituras mismas, sino a aquellos que la están malentendiendo o no la están aceptando. Por ejemplo, ahí se fijan en la pantalla, dice Mateo, todas estas son frases de Jesús. Dicen, no han leído lo que hizo David cuando comió del pan en el templo, no han leído en la ley que los días de reposo y sigue, no han leído en aquel que los creó, nunca leyeron las escrituras, no han leído lo que les fue dicho por Dios cuando dijo tal y tal cosa, pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Juan 3:10, el penúltima frase dice, tú eres maestro de Israel, fíjense hablando con alguien que conocía las escrituras, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Están equivocados, dice la última frase, están equivocados por no comprender las escrituras ni el poder de Dios. Entonces, se fijan, en ningún momento Jesús dice que es compleja la escritura. Al contrario, siempre como que la responsabilidad de entenderla se la entrega a la persona. No es que la Biblia sea difícil de entender, sino que si no la están entendiendo, es responsabilidad de la persona que no lo está haciendo porque o no lo ha leído, o no lo ha aprendido, no ha estudiado, o eso. Entonces, están equivocados, dice, por no comprender las escrituras ni el poder de Dios. Entonces, aquí Jesucristo mismo da a entender que la Biblia se puede entender. Después vamos a estar viendo cuáles son los requisitos para este tipo de entendimiento. ¿Ok? En el camino Emaús, la famosa historia del camino a Emaús, Jesús les dice, Lucas 24:25, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. En ningún momento dice, sí, es complicado lo que dice el Antiguo Testamento, por eso les cuesta entender o creer. No, son ellos los insensatos, son ellos los tardos de corazón, para comprender y creer en este caso lo que la Biblia dice. La culpa de no entender bien las escrituras siempre está en el que la lee, no en las escrituras mismas. Eso es el punto que quiero dejar bien en claro. Si nosotros no entendemos algo, no es culpa de la Biblia, es culpa. Eh, de la misma forma también la mayoría de las cartas en el Nuevo Testamento son escritas, no se le escribe a ciertas personas en particular, de hecho se le escribe a la iglesia completa, y la iglesia completa incluye a familias, ancianos, adultos, niños, jóvenes, todo eso. Entonces se da a entender que los mismos autores lo que quieren dar a explicar lo hacen de tal forma para que se entienda en toda la congregación, no solamente en algunos miembros de la congregación o en los líderes. A la iglesia de Dios que está en Corinto le escribe Pablo, a las iglesias de Galacia le escribe Pablo en Gálatas. Filipenses 1:1, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo, fíjense, a los obispos y diáconos. Pero la carta es para todos, todos pueden leerla y, por lo tanto, entenderla y estudiarla. ¿Ya? Colosenses 4:16, también Pablo hablando, cuando esta carta se haya leído entre ustedes, háganla leer también en la iglesia de los laodicenses y ustedes también lean la carta que vienen de la Odisea. Entonces eran cartas comunitarias que se las repartían entre iglesias para que todos la leyeran, dando a entender, claro, que todos la podían entender y sacar alguna enseñanza en limpio de eso. ¿Okay? La carta no estaba reservada para los más eruditos, sino para toda la iglesia. Y la carta que yo envié para allá, consígansela para que ustedes también la lean y la que ustedes recibieron, pásensela a la otra iglesia para que también la lean. Y tenemos también similares argumentos para dar a entender que la Biblia se puede entender. Segunda de Corintios 1:13, porque ninguna otra cosa les escribimos sino lo que leen y entienden, y espero que entenderán hasta el fin, dice Pablo. Primera de Timoteo, Pablo escribiéndole a Timoteo, dice, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. Y aquí, dependiendo de la versión de la Biblia que usted tenga, la lectura no es solamente la lectura personal, sino que en el contexto o en el original griego, hace referencia a la lectura pública de las escrituras, a leerlo en la congregación, ¿cierto? Si fuera algo difícil de entender, no pedirían que se leyera públicamente las escrituras. Efesios 6:1-3, aquí se fijan, Pablo
está escribiendo no solamente, o aquí específicamente detalla a quién le está escribiendo. Por ejemplo, aquí dice, en el último versículo que ven en la pantalla, dice, hijos. En otra versión puede decir, niños, obedezcan a sus padres en el Señor porque esto es justo. Entonces la carta que Pablo envía está para todos. Y aquí en este caso hace un énfasis especial a los niños, pero se da a entender que en esos tiempos, de hecho, en el contexto, cuando se leían las cartas, se leía la carta completa, no se leían pedacitos. Entonces se da a entender que los niños también estaban escuchando toda la carta de los Efesios, en este caso tenía un apartado para ellos, dando demostrando que todos podían beneficiarse de esta carta y todos podían entenderla. Ok, requisitos entonces para poder entender la escritura correctamente. Aquí vamos a ir paso a paso por ciertos requisitos, algunos más rápidos que otros, pero todos estos son requisitos importantes. No es una lista exhaustiva, pero una lista básica de las cosas que nosotros necesitamos para entender la escritura correctamente. Y el primer requisito es tiempo. Hay cosas que aquí van a ser obvias, ¿cierto? Van a ser muy obvias las cosas que vamos a explicar aquí, pero es importante tenerlo esto en cuenta. Primero, tiempo. Obviamente, si no tenemos tiempo, no nos dedicamos a leer la Biblia, difícilmente vamos a entenderla. Y también el hecho de que nosotros debemos apartar tiempo para entender la escritura correctamente, también nos da a entender que el entender las escrituras es un proceso, no es algo que pase así automáticamente de la noche a la mañana, no es que se nos baje el entendimiento de un versículo inmediatamente y ya tenemos toda la información, no, es un proceso. La misma vida cristiana, la santificación es un proceso, el entender la escritura correctamente también es un proceso, ¿ok? De hecho, cuando veamos los textos bíblicos en meditar sobre las escrituras, se asume que se necesita tiempo y esfuerzo y mayor estudio para tener mayor entendimiento. Aquí dice, por ejemplo, Josué 1:8, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Salmo 1:2, todos conocemos el Salmo 1, la mayoría. Bienaventurado el hombre, cierto, que no anduvo en consejo de malos, ni se sentó en la silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita, ¿cuándo? De día y de noche, o sea, tiempo, aquí se explica tiempo, aquí obviamente tenemos personas que dice, bueno, aquí tenemos día y noche, o sea, dando a entender que todo nuestro vivir tiene que ser una meditación de la palabra, pero aquí lo que estamos hablando es del tiempo que debemos dedicarle a el estudio o la meditación de la palabra de Dios para poder entenderla. Eso en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también vemos que los apóstoles también no recibieron el entendimiento de manera automática, sino que gradualmente llegaron a un entendimiento más acabado de cómo se aplicaba el Antiguo Testamento o las leyes del Antiguo Testamento a los creyentes gentiles que estaban comenzando a convertirse, ¿cierto? De hecho, en el concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, donde habla del consejo de Jerusalén, fue como la culminación de este proceso en buscar un consenso, en entender los problemas que habían en ese tiempo. Recuerden que estaba el problema de los judaizantes que decían que si un gentil se convertía, tenía que primero hacerse judío y tenía que circuncidarse, entonces todas esas cosas, se formaba el concilio para discutir estas cosas, no era que tenían el entendimiento de manera inmediata. Fíjense ahí el texto, Hechos 15:7. Después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, ustedes saben que los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Esto es justamente, están hablando del concilio de Jerusalén, Hechos 15:25. Nos pareció bien, fíjense, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger algunos hombres para enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo. Hechos 15:28, porque pareció bien aquí en el Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga que estas cosas esenciales, que era no comer comida sacrificada a los ídolos y no involucrarse en actos de inmoralidad sexual. Pero hubo un tiempo en que tuvieron que discutir
llegar a entendimiento, ver efectivamente qué es lo que la palabra les pedía a estos nuevos gentiles que se estaban recién convirtiendo, si había que cumplir a cabalidad. Entonces llegaron a este entendimiento que no era necesario para ser gentil, había que ser judío 100% estricto, sino que simplemente se abstuvieran de la comida sacrificada a los ídolos y la inmoralidad sexual, pero no había que circuncidarse ni celebrar los mismos rituales que hacían los judíos, ¿cierto? Que están especificados en el Antiguo Testamento. Entonces, llegaron a este entendimiento gradual de las Escrituras. No de manera automática, sino que tomó un proceso. Segunda de Corintios, también, por ejemplo, Pablo dice, porque ninguna otra cosa les escribimos, de hecho este texto ya lo habíamos visto, les escribimos sino lo que leen y entiendan, y espero que entenderán hasta el fin. Fíjense, 1 Corintios 2, 6, 7. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos, Dios predestinó para nuestra gloria. Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Entonces aquí la Escritura nos dice que podemos entenderla, pero no es todo de inmediato. Uno crece, el crecer en entendimiento es un proceso, y ese proceso nos toma toda la vida, ¿ya? Y bueno, y la claridad o la capacidad de entender, sí, la claridad es propiedad de las Escrituras, no la propiedad de los que la leen, porque todos tenemos aquí un distinto grado de entendimiento, ¿no? Todos entendemos las cosas de distintas formas. Y en este caso el requisito que nosotros necesitamos es tiempo. Y mientras más tiempo pasemos, más entendimiento vamos a ir teniendo y vamos a poder tener alimento más sólido mientras vayamos entendiendo la palabra de Dios, pero dedicándole tiempo. Otro requisito para entender la escritura correctamente es esfuerzo. Y también da a entender los textos que leímos acerca de meditar día y noche. Obviamente es una cosa es dedicarle tiempo, pero también involucra esfuerzo. O sea, yo tengo que apartar un tiempo para hacerlo, tengo que hacer un esfuerzo para poder dedicarle tiempo a las escrituras. Esdras 7:10, ¿qué nos dice? Porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla, y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Aquí Esdras lo más probable es que conocía la ley del Señor, pero él la estudiaba para poder entenderla más completamente, más profundamente. La claridad de las escrituras no significa que sea todo fácil de entender. Ya habíamos aclarado, ¿cierto?, que algunas partes son más difíciles de otras. El texto de Segunda de Pedro nos decía eso al principio, que hay algunas cosas difíciles de entender. Y esas cosas que son más difíciles de entender, obviamente van a tomar más esfuerzo de nuestra parte, eso es obvio. Uso de recursos comunes. ¿A qué me refiero con uso de recursos comunes? Y voy a dar una lista que a lo mejor va a ser un poco obvia al principio, pero es necesaria. Por ejemplo, una que cae así de perogrullo, como decimos acá, de obviedad, es obviamente usar una traducción de la Biblia que esté en nuestro idioma, o incluso si está en nuestro idioma, que esté en un idioma que esté, por ejemplo, el español. Por ejemplo, si leemos la Biblia del Oso, o la Biblia ya de la Reina Valera 1960, se puede leer que el lenguaje o el español que se utiliza es bastante más antiguo. O sea, uno lo sigue entendiendo porque está acostumbrado, pero una persona, un adolescente, no sé, que recién está ingresando a la iglesia, si uno le pasa la Reina Valera 1960, le va a costar un poco más entender lo que dice cuando habla de vosotros, si utiliza palabras un poco más antiguas que ya no se ocupan en la modernidad. Entonces sí es importante usar una traducción de la Biblia que esté en nuestro propio lenguaje, ¿no? Si bien el español hay muchas versiones, pero un lenguaje que también se adecue a los tiempos. Esto no significa que sea malo, las traducciones no son malas, y mientras más traducciones nuevas salgan es mejor, porque mientras más se conocen, claro, hay más información acerca de cómo funcionaban los idiomas antiguos con las investigaciones, mejor podemos traducir
las versiones. ¿Ah? Obviamente, cuando uno traduce en este caso la Biblia, hay lugares, de hecho, hasta el día de hoy, en que no estamos seguros de lo que significan ciertas palabras, ya sea en hebreo, en griego, en arameo. Eh, Ahora son poquitas, ¿ah? Son la excepción. Son muy pocas palabras las que no tenemos el significado claro. Por ejemplo, en los salmos, si usted va a los salmos, tengo entendido que a partir del Salmo 3, pero hay muchos salmos en que usted va a ver una palabrita que se llama Selah, que es como Selah. De hecho, lo más probable es que en la suya también esté. Esa palabra Selah, no hay una certeza absoluta de qué es lo que significa, por eso dice Selah nomás, Selah, porque no se ha llegado a una conclusión definitiva. Hay especulaciones que podría significar algún tipo de pausa, así como una, pero no hay una certeza absoluta en esa palabra qué es lo que significa. Ahora, eso no significa, eso no modifica o corrige que la Biblia no deje de ser clara, obviamente. Ahora, obviamente no podemos decir que la Biblia es clara en esa palabra porque no sabemos lo que esa palabra significa, entonces obviamente ahí no hay una claridad. Pero en esos detalles o en esas palabras en que no tenemos el significado correspondiente, el contexto es donde nos ayuda bastante. ¿Ah? El contexto, uno puede entender una palabra, si uno no conoce la palabra, o en el español sucede lo mismo, uno a veces no sabe el significado de esa palabra en español, pero leyendo el contexto, uno puede llegar a entender lo que significa, independiente si es que a lo mejor había leído o no esa palabra. Por ejemplo, si yo le menciono la palabra blanco, usted puede pensar en dos cosas. O una puede pensar, o, perdón, se lo voy a mostrar de otro ejemplo. No, por ejemplo, la palabra blanco. Esa tiene distintos significados que va a cambiar dependiendo de el contexto. Si yo digo, y fuimos a la montaña que estaba cubierta de un blanco hermoso, yo inmediatamente sé que ese blanco se refiere a un color. Pero si yo digo, mira, esa persona disparó, pero no dio en el blanco, yo inmediatamente sé que la palabra blanco ya no es el color, sino que se trata de un objetivo. Ese es mi blanco, ¿cierto? Ese es mi objetivo. Entonces, dependiendo del contexto también, yo puedo saber el significado de una palabra. ¿Ok? Entonces, la escritura se puede entender en cualquier parte donde se pueda traducir de manera precisa. Y las palabras que no se pueden traducir bien, que no se tiene el significado exacto, son la nada misma en comparación con todo lo que la Biblia dice. ¿Ah? Incluso donde el significado de la palabra no se conoce, el sentido del pasaje como tal, aún así sigue siendo bastante entendible. ¿Ya? Entonces, un recurso común que nosotros tenemos para entender la Biblia es una Biblia, una traducción en nuestro propio idioma. Obviamente, si tenemos una Biblia que está en griego o en inglés o en alemán, difícilmente la vamos a entender. Entonces, si yo quiero entender la Biblia correctamente, tengo que partir por lo más obvio, que es una traducción en mi propio idioma, ¿ya? Como paso básico. Otro recurso común que puedo hacer es escuchar a maestros de la palabra de Dios. Recuerden que los maestros son un oficio, por así decirlo, en este caso un don. Existe el don de enseñanza y ese don se lo dio Dios a la iglesia. Entonces, ese es un recurso que nosotros tenemos de escuchar a maestros de la palabra, ya que Dios mismo nos dio eso para poder entender de mejor forma las escrituras. Otro tipo de recursos comunes, por ejemplo, los comentarios bíblicos. Generalmente los comentarios bíblicos son la forma escrita de una enseñanza. Yo puedo escuchar a un maestro de la Biblia audiblemente y un comentario va a ser lo mismo, pero de manera escrita. ¿Ya? También considerar la historia de interpretación de la iglesia. La mayoría de las doctrinas, todo lo que nosotros creemos, tienen siglos y siglos de historia y muchas veces también ayuda a entender cómo fue evolucionando el entendimiento de ciertas doctrinas a través del tiempo. También podemos buscar entendimiento, otro recurso que tenemos es buscar entendimiento en comunión con otros. De hecho, nosotros lo hacemos, ¿cierto? Ahora en el estudio bíblico, los grupos pequeños, o yendo a alguna conferencia bíblica, cosas así. Eso también es
un recurso que nosotros podemos utilizar para entender las escrituras, y me imagino que todos lo hacen también, de repente un video en YouTube de un predicador o de una enseñanza, a veces nos damos cuenta que es bastante útil. Y lo otro ya son recursos también más técnicos, como, no sé, pues diccionarios, concordancias, información histórica para entender el contexto en que sucedían los eventos bíblicos, todas esas cosas. Y ahí, bueno, entra a jugar lo que es la hermenéutica, que se llama la exégesis, que es como la interpretación, es como la palabra técnica de interpretar las escrituras, em, cosas así. Esos son como los recursos comunes que podemos nosotros utilizar para tener un mayor entendimiento de lo que nos dicen las escrituras. Obviamente no puedo yo descansar solamente en ese tipo de recursos, ¿no? Porque es como que otra persona ya hizo la tarea en vez de hacerla yo. A mí me gusta descubrir las verdades bíblicas por mi propia cuenta. Tiene mayor, no sé, como una mayor emoción el yo descubrir lo que la Biblia dice en vez de que me lo diga alguien más, porque la otra persona sí ocupó tiempo y esfuerzo en estudiar la Biblia. Entonces yo simplemente no hice eso y me dediqué a escuchar lo que la persona hizo con el tiempo y esfuerzo que utilizó para entenderlo. Ok, pero ese es punto aparte. Eso en cuanto al uso de recursos comunes. Y aquí lo tenía, esto ya lo habíamos mencionado. Ya. Disposición a obedecer, esto también es súper importante, muy importante para poder entender la escritura correctamente, una disposición, una voluntad a obedecer. Santiago 1, 22, 25, todos hemos escuchado este texto también. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces también hay una consecuencia al obedecer la palabra de Dios que estoy entendiendo. También dame entendimiento, Salmo 119, 34, dame entendimiento. ¿Para qué quiero entendimiento? Dice el salmista, para guardar tu ley y cumplirla de todo corazón. Entonces, fijan, hay una petición de entendimiento con un deseo de obedecer lo que se está entendiendo. Y en contraste, ¿cierto? Tenemos Jesús que está hablando con algunos de sus oponentes judíos que no quieren recibir lo que se le está enseñando. Juan 8:43, ¿por qué no entienden lo que digo? ¿Por qué? Porque no pueden oír mi palabra. En otras versiones este oírse tiene que ver con un tema de aceptar o de no aguantar, como que no pueden aceptar lo que están escuchando. Ese sentido tiene el oír aquí obviamente no es que están sordos, por eso no es que les diga que no pueden ir porque está sordo, sino porque no aceptan lo que les están diciendo, y como no lo aceptan, no lo entienden. ¿Se fijan? Entonces, cuando yo ya no tengo la disposición a obedecerlo, difícilmente voy a entenderlo. También hay una relación muy cercana entre si yo entiendo algo es porque obviamente quiero obedecerlo. Si yo voy con una disposición a no entender, o sea, perdón, a no aceptar lo que me van a enseñar, difícilmente voy a entenderlo. Está muy relacionado el tema de la obediencia con el entendimiento. Esto llama a un nivel espiritual. Fíjense aquí lo que dice Pablo también. Así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido. ¿Por qué? Porque todavía no pueden recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, no son carnales y andan como hombres en el mundo. Entonces aquí, de hecho, Pablo está implicando que esta inmoralidad, inmadurez espiritual, esta inmadurez moral, estaban previniendo, estaban obstaculizando que pudieran recibir
sabiduría más profunda, ¿cierto? Más, comida sólida. El hecho de ser carnales, de ser inmaduros, de ser recién niñitos en Cristo, recién nacidos, por así decirlo. ¿Por qué? Porque su comportamiento carnal les impedía recibir mayor entendimiento, mayor sabiduría. Y esto tiene también implicancias o consecuencias en cuanto al entendimiento. Cuando hay cristianos que practican intencionalmente o que repiten intencionalmente el pecado, y esto para todo tipo de cristianos, los que estudian la palabra, los pastores, líderes, creyentes comunes. Si yo intencionalmente, voluntariamente, continúo en un pecado, lo más probable es que empiece a perder o claro, empiece a perder este juicio sano de entender las escrituras o de interpretación, y me voy a volver menos capaz de entender las escrituras correctamente. Así que yo tengo este tipo de actitud o de inmadurez espiritual. Si yo continúo en pecado, difícilmente voy a poder recibir mayor entendimiento o sabiduría de parte de las escrituras, de parte de Dios, en este caso. También, ustedes ya saben, lo que necesitamos para hacer esto es la ayuda del Espíritu Santo. Eso es imprescindible. ¿Ok? Y de hecho, los textos que vamos a ver, aquí el salmista, por ejemplo, fíjense lo que dice Salmo 119, 18: abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Entonces, obviamente aquí el salmista le está orando a Dios porque necesita la ayuda de Dios para que Dios abra sus ojos para entender las maravillas. Salmo 119, 27: hazme entender, esto el salmista pidiéndole a Dios, hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. Dame entendimiento, Dios, para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Tus manos me hicieron y me formaron, dame entendimiento para que aprenda tus mandamientos. Entonces hay aquí una necesidad de ayuda divina que yo tengo que pedir para poder entender la escritura, para obtener entendimiento, para guardar la ley, obedecerla, meditar, aprender los mandamientos de Dios. El Nuevo Testamento también dice algo similar. Fíjense, después Jesús les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendiera las escrituras. Pues aquí nuevamente nosotros tenemos esta necesidad de ayuda divina para entender las escrituras. Primera de Corintios 2:14. Todo el texto ya lo habíamos leído la semana pasada o antepasada. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender. ¿Por qué? Porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Entonces, siempre que vayamos a estudiar las escrituras, debemos solicitar la ayuda, la asistencia, ayuda, inspiración del Espíritu Santo. Si vamos sin eso, solamente se torna en un estudio académico o solamente en adquirir conocimiento, pero no llega al corazón, ¿cierto? A ese entendimiento que nos hace obedecer la palabra de Dios. Segunda de Corintios 3:14: pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy en la lectura del antiguo pacto el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Segunda de Corintios, también capítulo 4: y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces, nuevamente, el énfasis aquí, o la perspectiva es: necesitamos ayuda divina para poder entender la Biblia. Y en este caso, bueno, específicamente la ayuda del Espíritu Santo. ¿Y por qué el Espíritu Santo? La Biblia también habla de que hay un énfasis particular del Espíritu Santo entre las muchas cosas que hace, pero también tiene este énfasis de que el Espíritu Santo es un maestro. Dice: pero el Consolador, Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho.
Primera de Corintios 2:12, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios. ¿Para qué? Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Entonces, un requisito nuevamente para entender la Escritura es la ayuda del Espíritu Santo. Otro requisito que también es muy importante es la humildad. Es decir, tenemos que reconocer que nuestro entendimiento es imperfecto, que es limitado, que hay cosas que simplemente a lo mejor la vamos a entender tarde o nunca, o la vamos a entender mal. Recuerden que, insisto, la claridad es una propiedad de la escritura, no es una propiedad o no es una característica del que la está leyendo. La claridad de las escrituras significa que la escritura se puede entender correctamente, pero que no siempre va a ser entendida correctamente. Cada creyente, cada uno de nosotros en esta era y en todas las eras retiene alguna medida de pecado. Recuerden, la Biblia dice, si uno dice que no tiene pecado, está mintiendo. Todos tenemos algún grado, alguna medida de pecado, y ese pecado que uno todavía retiene distorsiona nuestro entendimiento. Esa es una razón. Más aún, nuestro entendimiento es parcial, ¿cierto? No es perfecto porque somos seres finitos, tenemos limitaciones. Por naturaleza somos limitados, tanto en nuestro entendimiento como en nuestra vida, somos finitos. Y por esas dos razones somos propensos o podemos estar propensos a malentender algo. ¿Ya? Entonces tenemos que reconocer que hay algunas cosas que nos va a costar más y que también nuestro entendimiento no es del todo perfecto como para entender a la perfección un tema que la Biblia nos diga. No es que la Biblia no pueda ser entendida, sino que nuestras propias limitaciones nos impiden entender algo correctamente. ¿Ya? Pero no es que no se pueda hacer. Pero tenemos que ir con este entendimiento que el pecado nos afecta a nuestro entendimiento y que también nuestra naturaleza misma nos afecta también nuestro entendimiento. ¿Ya? Y también los discípulos, por ejemplo, en la Biblia tenemos que los discípulos también en algunas partes no entendían las enseñanzas de Jesús. Fíjense, el primer verso en Lucas 9. Hagan que estas palabras penetren en sus oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos, los discípulos, no entendían estas palabras y les estaban veladas para que no las comprendieran y temían preguntar a Jesús acerca de ellas. Juan 12, 13 al 16. Tomaron hoja de las palmas, perdón, y salieron a recibir a Jesús y gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito, no temas, mira, Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. Juan 20. También entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. ¿Por qué? Porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Entonces, se fijan, el entendimiento no es automático, sino que es un proceso. Y si los discípulos no entendían algunas cosas, nosotros no somos mejores que los discípulos, somos igual que ellos, por así decirlo. ¿Cierto? Entonces tampoco no necesariamente vamos a entender todo de manera inmediata o completa o perfectamente. Y podemos a lo mejor hasta malinterpretar ciertas cosas. Y también, aparte de eso, de nuestra propia pecaminosidad que nos afecta el entendimiento y de nuestras propias limitaciones, aún así también va a haber gente o grupos en la iglesia que intencionalmente van a malentender o van a distorsionar lo que la Escritura dice. De hecho, este texto ya es tercera vez que lo repetimos, fíjense. La última parte dice, asimismo en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Entonces tenemos esta limitación de entendimiento y aparte tenemos personas que van a torcer las escrituras y que eso puede también llevar a confusión para aquellos
que estén escuchando a estas personas que tuercen las escrituras, que son ignorantes y inestables, dice, dice Pedro. Entonces tenemos que tener esta humildad, ya de yo ir al texto sabiendo que yo soy el que tengo, o sea, si yo voy al texto y no entiendo algo, no le voy a echar la culpa a la Biblia, así, oh, qué difícil la Biblia, podría haberlo hecho más simple, ¿no? La humildad de decir, oye, no entiendo esto, tengo esta limitación, voy a empezar a, no sé, cambiar algunas cosas para ¿cierto? Para que el pecado no afecte mi entendimiento o utilizar estos requisitos que estamos hablando para poder tener un entendimiento de lo que no estoy entendiendo. Ocupar más tiempo, más esfuerzo, más recursos, solicitarle la ayuda al Espíritu Santo y esas cosas, ¿ya? Entonces, esta humildad de reconocer que si hay alguna aparente contradicción en la Biblia, el problema no, la contradicción no es la Biblia, es yo el que en mi entendimiento veo una contradicción, pero no es la culpa de la Biblia. Entonces la claridad, repito, la claridad de las escrituras garantiza que puede ser entendida, pero que no todos la van a entender correctamente. Si todos fuéramos como el hombre, ¿cierto?, del Salmo 1, y meditáramos en la ley del Señor día y noche, eso implicaría, ¿cierto?, que siempre tendríamos esta capacidad de aprender de las escrituras. Y ahí, obviamente, como hablamos que hay un proceso de entender las escrituras, hay un nivel inicial de entendimiento para aquellas personas que se acercan por primera vez a la Biblia. Se extiende este entendimiento en cierta medida también a los niños, que entienden, ¿cierto?, que se les enseña las historias bíblicas de una manera adecuada para los niños, pero los niños también lo entienden. Y también hay niveles más profundos de entendimiento que viene obviamente con más lectura y con crecimiento en la madurez cristiana. Hebreos 5:14, el texto que se encuentra al final de la pantalla, dice, pero el alimento pero el alimento sólido es para los adultos, el alimento sólido, ojo, alimento sólido es para los adultos, a los más maduros, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. ¿Ok? Entonces, eh, yo siempre puedo ir profundizando en las escrituras y siempre puedo ir aprendiendo más de las escrituras y específicamente de un texto en particular. A mí me ha pasado, yo creo que usted también, que a veces usted lee un texto, un versículo, y lo entiende de una forma. Después, 2 años después, vuelve al mismo texto y hay otro entendimiento del texto. Y después, en un tiempo más, lo vuelve a leer o alguien se lo vuelve a enseñar y ve otra cosa en el texto, otro entendimiento, como que se va profundizando en el texto y a veces uno dice, oye, ¿cómo es que no vi esto antes si estaba tan claro aquí? Y antes no lo había visto, porque hay un avance, hay una profundidad en el entendimiento de las escrituras. ¿Y por qué y yo siempre puedo ir aprendiendo más de la escritura? ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios es infinita. No hay un límite al conocimiento o a la sabiduría de Dios, y eso se puede ver, y como decía en el ejemplo, usted lo puede ver en la Biblia. Cuando lee un texto lo entiende de una forma y después puede ir profundizando en ese texto y maravillándose de que cómo no había visto eso antes. El salmista 130, en el Salmo 139:6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Ya estamos casi en la hora. Isaías 55, porque mis pensamientos, yo creo que todos han escuchado este texto, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Amén por eso, porque siempre hay algo más que podemos aprender de parte de Dios. Entonces nosotros podemos entender las escrituras, ¿por qué? Porque se pueden entender, y siempre buscamos entender las escrituras más profundamente también. ¿Por qué? Porque siempre también se va a poder profundizar, porque hay un almacén de sabiduría infinita que está guardado en Dios mismo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué estamos dando, por qué tenemos que utilizar, por qué tenemos requisitos para entender la escritura correctamente? ¿Ah? Por qué tenemos que hacer estas cosas para poder leerla, entender y obedecer las escrituras? ¿Por qué Dios no nos dio algo más simple? ¿Por qué no nos dio algo que fuera más
instantáneo, más automático de entender, algo que lo leyéramos y a la primera, sí, lo entiendo perfecto. ¿Por qué, por qué tenemos que pasar o tener todos estos requisitos para entender la escritura correctamente? Y tres razones que voy a dar aquí. Una es la complejidad del tema. ¿A qué me refiero? Recuerden que lo que Dios quiere comunicar, en este caso por medio de la palabra de Dios, es algo que se comunica a millones y millones y millones y millones de personas a lo largo de los cientos y miles de culturas que existen en este mundo y a través de los siglos y milenios de la historia. ¿Ok? Y eso es tratar de guiar a estas personas a tener un sistema de creencias, que es lo que Dios quiere que nosotros creamos, y una conducta de vida y cómo nos debemos conducir por esta vida, obedeciendo lo que esto nos dice. Y eso ha tenido que aplicarse a toda la humanidad, a la raza humana que ha existido en esta historia. Entonces es un tema muy amplio, por así decirlo. O sea, una comunicación eficiente para esto es muy extensiva. Y entonces este Dios infinito nos está diciendo algo de sí mismo y de sus propósitos en toda la creación. ¿Ya? Entonces hay un tema de complejidad en cuanto a cómo comunicar este mensaje. Entonces por eso nos entrega las escrituras. Es un poco difícil de explicarlo porque me cuesta un poco entenderlo también. Porque obviamente va algo que supera lo que uno pudiera entender. Hay que reconocer que nuestro entendimiento no es perfecto. La importancia de la relación. Dios lo que más quiere es tener una relación personal e íntima con nosotros. Recuerden que habíamos leído las oraciones del salmista cuando decía, Señor, dame entendimiento. Eso obviamente viene de una conciencia de que yo puedo entender las escrituras solamente cuando tengo una relación personal con Dios. Entonces, en este contexto de oración por su presencia y de su ayuda para poder entender bien la Biblia, o sea, en este sentido de tener una relación, y esta relación obviamente no se genera de forma automática, la relación se va profundizando en el tiempo. Y como a Dios le importa nuestra relación que tengamos con Él, hace que también este entendimiento de las escrituras sea junto con esta relación. Y también otra razón para estos tipos de requisitos es la importancia del proceso de crecimiento que yo tengo a lo largo de la vida. También el crecimiento no viene automático, el crecimiento es un proceso hasta que el Señor nos llame o nuestra vida termine aquí. No vamos a terminar de madurar en Jesús, ¿cierto? Entonces es este proceso que también Dios utiliza para ir añadiendo cada vez más entendimiento de las escrituras en nosotros, ¿cierto? El proceso de crecimiento en santificación, que Dios en su sabiduría ordenó que la santificación fuera un proceso, un viaje de toda la vida. Entonces Dios se deleita en este proceso, ¿cierto? Y se deleita en gradualmente ir revelando su gloria en el tiempo, ¿cierto? Dios mismo no creó el universo en un día, lo creó en 6 días, no fue de manera automática. Tuvo un proceso, lo que nos dice la Biblia, de 6 días. La promesa del Mesías, ¿cierto? Cuando dice la simiente de la mujer, cuando prometió la simiente de la mujer en el Génesis, no fue inmediata la promesa, sino que tomó varios miles de años para que se cumpliera, ¿cierto?, el tiempo y Dios enviara a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Y hoy en día también Dios está construyendo y está purificando a su iglesia desde que se creó hace 2000 y tantos años la iglesia. Y es un proceso, la purificación o la construcción, la edificación de su iglesia no es automática tampoco. Y yo creo que si nos miramos a nosotros mismos, nuestra iglesia todavía no está completamente pura, ¿cierto? Para presentarse sin mancha y sin arruga delante de Dios. Es un proceso. Y también Dios se deleita, ¿cierto?, cuando nosotros vamos creciendo en conocimiento de Él y de sus caminos a través de la palabra. Por eso tenemos estos requisitos para entender la escritura correctamente. Ok, voy a acelerar un poco porque estamos en la hora. Colosenses 1, del 9 al 10. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos,
no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Para qué? Para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, este proceso de entender más de las Escrituras y más de Dios es un proceso que nunca se va a terminar. Siempre va a haber algo más que aprender. Somos finitos, ¿cierto? Tenemos un límite, pero no podemos eh, regocijar, ¿cierto?, de este proceso sin fin de aprendizaje para conocer más a nuestro Creador, que es infinito. Ahora, la razón teológica, por así decirlo, para afirmar la claridad de las Escrituras se encuentra en la naturaleza de Dios, o el carácter de Dios, que es lo que nos provee la base para la claridad de la Biblia. Dios es Dios omnipotente, ¿cierto?, que creó el lenguaje humano para que Él lo utilizara, ¿cierto?, para comunicarse claramente con nosotros. Y como Él es Dios infinitamente sabio, Él sabe cuál es la manera más efectiva de comunicarse con nosotros. Él es amor, ¿cierto?, que se ocupa y cuida de su gente y desea comunicarse claramente con su pueblo, con nosotros. Él es un Dios, ¿cierto?, que es personal, que se deleita en comunicarse con nosotros, y es un Dios omnipresente que se mantiene siempre cerca de nosotros y con nosotros. Entonces, el hecho de que la Biblia sea posible entenderla es porque Dios mismo desea comunicarse con nosotros. Y en este caso, con la Biblia, Él deseó comunicarse con nosotros a través de la Biblia. Y lo va a hacer de una manera y esa fue la mejor forma que Dios encontró, siendo que Dios, cierto, es el que tiene infinita sabiduría y sabe cómo comunicarse de la mejor forma con nosotros. ¿Cuáles son las implicancias de la doctrina de la claridad de la Biblia? Las implicancias son que podemos conocer lo que las Escrituras nos dicen, el significado de las Escrituras pueden conocerse, por lo tanto podemos entender cuál es el mensaje del Evangelio y proclamar el mensaje del Evangelio con confianza, porque sabemos lo que significa. Sabemos cómo podemos entender el significado de las Escrituras. Nos recuerdan también que debemos estar leyendo las Escrituras por el resto de nuestras vidas. Podemos enseñar la Biblia en las iglesias, podemos enseñar doctrina bíblica, no necesitamos limitar la enseñanza, no sea solamente enseñanzas de Pablo o enseñanzas del Nuevo Testamento, sino que podemos enseñar toda la Biblia, ¿cierto? Y todos deberíamos eh, entender y enseñar eso. Podemos entender qué es lo que Dios requiere de nosotros, cómo debemos vivir, cuáles son nuestras conductas morales y éticas que Dios nos pide en las escrituras, porque podemos tener el significado. Las traducciones deben ser fomentadas. También eso, ¿qué significa? Que, por ejemplo, cuando los escritores del Nuevo Testamento generalmente citaban el Antiguo Testamento, ellos utilizaban lo que se llamaba la Septuaginta, que era la traducción griega de las escrituras hebreas. Entonces ellos mismos, cuando escribían sus textos, ya utilizaban una traducción del Antiguo Testamento. Entonces, dando a entender que se pueden entender las escrituras o se pueden entender mejor cuando utilizamos el lenguaje propio, el lenguaje nuestro. Y con este proceso también podemos justificar el trabajo de traducción de las escrituras a otros lenguajes o de mejorar la traducción, por ejemplo, de la Biblia que tenemos en español, de ir mejorándose para que el entendimiento sea más claro. Y también los que conocen, por ejemplo, la historia de las traducciones de la Biblia, esto también habla de que ya que la Biblia es clara, para cualquier persona, los creyentes comunes y corrientes también pueden entenderla. Y de hecho eso era lo que pasaba antiguamente, antes que se empezaran a traducir las Biblias. Justamente habían personas como Martín Lutero, como Casiodoro de Reina, ¿cierto? O William Tyndale, que querían traducir la Biblia para que la gente común y corriente tuviera acceso a las escrituras. Y de hecho, la traducción en español o en inglés que tenemos
el hecho que tengamos una traducción en nuestro idioma significaba el sacrificio, y algunos de hecho murieron por el hecho de traducir la Biblia al idioma del vulgo, ¿cierto? Del común de la gente. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que la gente común y corriente también podía entenderla y tener acceso a las escrituras. Y el hecho de traducirla, eso fue algo que cambió la forma en que se hacía iglesia, por así decirlo, que pensaban que solamente los eruditos podían enseñar la Biblia y la gente no tenía acceso a las escrituras. La lectura de la Biblia, otra implicancia es que la lectura de la Biblia debe ser fomentada, ¿ok? Recuerden que en la iglesia primitiva se leía las escrituras de manera pública, ¿cierto? También debemos animar fuertemente a la lectura personal de la Biblia de cada creyente y también leer la Biblia regularmente en los grupos pequeños o en la iglesia. De hecho, muchas veces para vencer el analfabetismo en algunos países, en Europa del Norte, por ejemplo, en los tiempos de la Reforma, uno de los resultados de la Reforma fue que se podía enseñar a la gente a leer utilizando la Biblia. Así como aprendían algunos a leer, leyendo la Biblia, enseñándosela y leyéndosela a los niños. ¿Ok? La doctrina de la claridad de las escrituras, donde se cree que la Biblia es clara para entenderla, lleva directamente a, a superar el analfabetismo y ha logrado superar el analfabetismo en algunas naciones. Y la lectura también provee un método para entender las escrituras. Otra implicancia es que cuando los cristianos, nosotros no estamos de acuerdo en algún tema, ¿cierto? Una persona cree en algo y otra persona cree en otra cosa, no sé, por ejemplo, el tema de la predestinación, de la elección, o tema del diezmo, que algunos dicen que el diezmo ya no es para este tiempo, que era antes, otros creen que sí. Cuando los cristianos no están de acuerdo en temas bíblicos, la culpa no es de la Biblia, ya la culpa es nuestra. La Biblia es clara y nosotros que, así como los apóstoles llegaron a un acuerdo, por ejemplo, en el Concilio de Jerusalén, nosotros debemos también fomentar ese tipo de cosas, pero la culpa no va a ser nunca de la Biblia, ¿ya? La Biblia es clara en ese sentido, somos nosotros con eh, con nuestro entendimiento limitado que llegamos a estos desacuerdos. La conclusión. La claridad de las escrituras no es algo menor, ¿eh? No es algo que tiene que desecharse tan rápidamente, ¿eh? Provee la base para pensar que podemos leer la Biblia y podemos entenderla. Provee la base para pensar que tenemos un mensaje evangelístico que tenemos que predicar. Provee la base que podemos conocer a Dios y saber lo que Dios quiere que creamos y cómo quiere que vivamos. ¿Ah? Provee la base para dedicarnos a estudiar detalladamente, profundamente las escrituras. A algunos a lo mejor les gusta hacer estudios más avanzados académicos. Eso también se puede hacer si es que creemos que la Biblia puede ser entendida y es de gran ayuda, de hecho, porque y es de gran valor ha sido los estudios académicos, porque llevan a un entendimiento más acabado de lo que dice la Biblia y ese entendimiento siempre se puede ir profundizando porque tenemos esta sabiduría infinita de parte de Dios, ¿ya? Y a través de estas palabras en la Biblia podemos entender y seguir a este Dios y podemos experimentar experimentar en nuestras vidas lo que Jesús nos dice: cuando mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Termino con el versículo que habíamos leído al principio, de Deuteronomio 6, del 6 al 7. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, no solamente sobre nuestra mente, sino sobre nuestro corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Amén, que así sea. Abran sus micrófonos. Preguntas, comentarios. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hermano Iván, buenas noches. Buenas noches, hermano Elías. Sí, más que preguntar, agradecerte